entre comillas, porque cualquier filósofo me golpearía si dijera que hay un tipo de naturaleza o esencia humana, pero esta parte creativa nuestra es lo que es la imagen divina en nosotros, la imagen y semejanza. ¿Recuerdan, no? Betzelem Elohim vendría a ser esto. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. La escalera de Jacob. Vamos a hablar de lo que acontece en los dos árboles inferiores. En los dos árboles inferiores tenemos un ente que es mecánico, químico, eléctrico y a veces consciente. Esto podemos hacerlo sin necesidad de pertenecer a ningún tipo de escuela, ni de cábala, ni de iniciación. Y a veces esto mismo nos es suficiente para empezar a intuir y buscar la conexión con lo que es más trascendente. Lo tenemos en Abraham, que Abraham, pues, contrario a lo que se esperaba, pues no pertenecía a ninguna escuela de misterios de Babilonia, y desde su sola especulación como una persona cotidiana enfrentándose al universo, pudo llegar a esto de la práctica y estudio de uno mismo. Y aquí se da lo del conócete a ti mismo que aparece en el oráculo de Delfos. ¿Por qué? Porque el estudio del universo, el universo del macrocosmos, termina siendo el universo del microcosmos. En términos generales, lo padrísimo de estudiar Cábala, cuando estudiamos la historia de cómo se crea el mundo, cómo funciona el mundo, así funciona el alma. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo decirlo? Conflictos o trastornos psicológicos, podemos empezar a buscar el equilibrio desde el conocimiento de la Cábala. ¿Va? A ver, bueno, vamos más para adelante. ¿Me permites tantito? Claro que sí. Déjenme le apago aquí para que no... Ahí está, para que se vea más. Yo decía, ¿por qué no se ve tan bien? Gracias. Sí, sí, sí. Ándale, ahí está. Ándale así para que se vea más nítido. Y aquí que tenemos, pues, ¿por qué agarré esa imagen? Pues tenemos a un sujeto que está viendo a otro sujeto y algunas escuelas de Cábala que dicen que el propósito del universo es que Dios conozca a Dios. Entonces nosotros al conocer el universo, al enfrentarnos con vicisitudes, con errores que hemos tenido, como con virtudes que ejercemos, pues estamos conociendo la manifestación bondadosa y la manifestación rigurosa de Dios en lo que pasa. Nos equivocamos, la regamos, pues, es Dios que la está regando, ¿no? Sí, y que está aprendiendo. Y es cuando podemos tomarnos menos a pecho nuestros errores, porque nosotros nos equivocamos, ¿sí? Y también nos tomamos menos en serio nuestros aciertos de, soy lo mejor del mundo, ¿sí? Es todo enseñanza, es todo Dios. ¿Mandé? Ok. Bueno, a ver, Selem o sombra. Todo ente existente va a tener sombra, ¿sí? ¿Qué hacemos con la sombra? ¿Cómo nos acercamos a la sombra? Desde concepciones hasta junguianas, puede ser visto como algo negativo. Desde la concepción de la Cábala vemos que la forma física, nuestra forma física, tiene muchas potencialidades y la sombra desde la Cábala está constituida en esas potencialidades. Pues yo pude haber sido padre, pude haber sido flaco, raquítico, diabético, no sé, salido a campo de concentración si tuviera problemas alimenticios, ¿no? O al contrario, o hasta podría injertarme pelo. Porque ahí, como ven, eso del injerto de pelo no a todos les queda. O sea, hay quienes se lo rechaza su mismo... sí. Entonces eso ya también ahí viene. No crean que, tengo dinero, me voy a poner aquí mi tapetito. No, pues depende de que se pueda. El carácter de la vida pasada también viene a impactar en esta sombra mía. Si en esta encarnación, pues soy más, no sé, me gusta más comer, o sea, soy una persona con un carácter más de comer, porque hay gente que come poquito y que está satisfecha.
Ya vemos otros que pues no, somos bien voraces, queremos más comida, ¿no? O voraces en general, muchos libros, o muchos viajes y demás. Viene desde atrás. Y más que enojarnos con aquello es entender que voy a aprender de ahí. Reitero, es otra manera de revelar luz. Y qué ¿Sí? bueno que tenemos la oportunidad de hacer lo que no hicimos en otras. Exacto. Y acercarnos a ello, porque miren, la sombra se... A ver, un ejemplo. Imaginen una persona con un apetito sexual tremendo, ¿no? Depende de la cultura en la que esté, es como es visto eso. ¿Sí? Porque, ejemplo, no sé, con los mormones, ¿no? O con los árabes. Un hombre que tiene varias mujeres, pues, sí, es correcto, es adecuado. Y también piensen en, no sé, una guerra, posterior a una guerra. Los hombres se van a la guerra, quedan pocos hombres, quedan muchas mujeres. Es una cuestión histórica. Pues el apetito sexual de este individuo, pues vamos a a repoblar, ¿vale? Y aquello que en un momento histórico, en un periodo determinado, podría haberse visto como sombra, ahora es como luminoso. ¿Y qué lo determina? Una cuestión social. Pero desde esta perspectiva muy esencial, no es malo. No es, No porque vienes como repitiendo patrones, una para trabajarlo y trascenderlo, o igual en aprendizaje. es para crecer, Ajá. ¿sí? No, no es como, ay, es Para mal. seguir ahí. Exacto, es esto, lo veo, lo trabajo, que aprendo, que necesito, ¿sí? No es una maldición. No. No Y es un... mucha gente sí lo ve así. Sí, por eso a veces decimos, ay, es que la familia, ¿por qué nací en México? Pudo haber nacido en Europa. Bueno, pues porque en Europa... Y que si nos montamos la liga, lo que es la palabra, pues te diría esta cuestión de las maldiciones generacionales. Sí, pero te digas, Ajá, pero acá lo ven como maldición. se ven como maldición, Ajá. entonces depende el grado de conciencia que tengamos sobre ellos, si es maldición o es bendición, ¿sí? Siempre depende mucho de nosotros y por eso el grado de conciencia, y por eso les digo y reitero que la cábala es un gnosticismo, es un saber, un conocer. Ok, miren, aquí voy a hacer un breve espacio. Estas son pinturas de mi primera morada de cábala, que cuando nos enojamos y me peleó, y nos peleamos pues más bien, me dijo que quitara todo su material sí, de mis presentes. Le dije, ay sí, pero no lo hice. Porque está muy bonito. Está muy padre, la señora es una genial artista. Tiene un libro por Editorial Pax que se llama La Terapia Sagrada, ¿sí? De Editorial Pax, es de Cábala, tiene un acercamiento. De pronto le sale lo clasistilla ahí a la señora, pero no se fijen en eso. Tiene mucha luz la señora. Y vean nomás qué artistaza. Blanca Castillo. Ok, seguimos. Recuerdos del nacimiento. A ver, aquí nos vamos a meter en complejidades, pero creo que es necesario. Hay enfoques psicoterapéuticos que nos hablan de la vida prenatal y que puede haber traumas prenatales, ¿sí? Eh, Freud, pues muy inteligente y todo, pero él se quedó hasta el nacimiento. Pero sí hay pensamiento, no muy básico, si ustedes quieren, antes de nacer, y sí hay emoción y sensación. Evidentemente, al haber un ente perceptivo, un ente con un tipo de conciencia, puede haber tanto traumas como circunstancias de beneficio para el individuo. Una de estas es un niño que es deseado, un bebé, una beba que es deseada, que escucha al papá o a los abuelos o a la gente que le hablen a la panza de la mamá, ay, qué bonita está, la mamá que está feliz de estar embarazada y que quiere llevar a término esto porque es algo que anhela de corazón, es algo que es percibido por el fetito, ¿va? Como también percibe el no ser querido, la angustia de la madre que a lo mejor no se quería embarazar y que se quería abortar pero no la dejaron, todo eso. ¿Les puedo compartir una experiencia Claro, sobre eso? claro. Sobre mi familia. Bueno, hace 2 años y 3 meses mi mamá trascendió. Pero en el proceso, antes de que ella trascendiera, pues a mí me gusta leer mucho. Uh -huh. Y yo tenía recuerdos, perdón,
Shalom, bienvenida. Tenía un recuerdo principalmente de mi bisabuela por parte de mi mamá. Ajá. Entonces, un día leyendo, hablando de lo de vidas pasadas, la lectura en la que estaba hablaba de una familia en particular, donde era mamá y Bien. nieta. ¿Mm? Entonces, al momento de yo leer esa parte de la historia, me remonta ese recuerdo. ¿De De qué? cómo yo recordaba a mi bisabuela, Ujú. su forma física, la forma de vestir, Ah, mira. hasta la forma de hablar, ¿no? Entonces, en ese momento, no solamente me viene ese recuerdo, me viene uno donde veo a mi mamá, sí sé en qué casa, le describo vestuarios, emociones, y en ese momento yo me levanto, estaba yo en la sala, y voy a su cuarto. Le digo, mamá, le quiero preguntar algo. ¿Qué Le dije, tal? es que tengo dos recuerdos, y quiero que tú me digas si son ciertos o por qué los veo, ¿verdad? Ajá. Y le comento el de mi abuela. Y pues sí me ve así con la cara de sorprendida. ¿Cómo es posible? Ajá, o sea, ¿cómo es posible? Exactamente, porque ella me refiere, yo estaba embarazada de ti, ¿cómo que la recuerdas? Porque yo ni siquiera una foto, Tengo o sea, de- nada. Y se la describo físicamente, su forma de vestir y todo, y pues se queda mi mamá así que es que no te entiendo, ¿por qué? No entiendo por qué, pero es verdad. Exactamente, esa es una. Le dije, y tengo otro, le dije, este está más fuerte, le dije, porque estoy sintiendo tus emociones en ese momento. Wow. Y empecé a llorar. Me dice, ¿qué pasa? Le dije, es que yo te vi en la casa donde tú estabas embarazada de mí. Que te veo en un cuarto, te veo, ay, se me va a hacer mi mente, te veo en un cuarto, le dije, sola, vestida de tal forma, le dije, tú te estás agarrando el vientre, sientes esto, sientes el otro. No, no, empieza a llorar. Dice, güera, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Por qué lo sabes? Le dije, no lo sé. No sé por qué, pero lo sé. No lo sé, no lo sé, mamá. Le dije, solamente quiero que me digas Ujú. tanto lo de mi bisabuela como esa parte tuya, si fue como tú lo viviste, Ajá. sí, y tal cual tú me lo estás diciendo, Ok. vestimenta, todo, emoción, así te sentía. Ajá. Dije, no manches, entonces ahí es donde me cayó así como que todavía más 20 de Ah. decir, no manches, o sea, cómo en la parte de tu proceso de gestación tiene mucho que ver, porque sí te puedes, o sea, hablando del alma, sí puedes andar como que en las dos dimensiones. Miren, aquí recuerdos de vidas pasadas y los intermedios, ¿no? Pues ya ni tengo que explicar lo de la vida pasada tuya prácticamente. Ya. Véngase a dar la clase, señorita. Ya. Siento que me siento porque ando cansado. Y estos, cuando los sumamos, podemos entender nuestro sino. Nuestro sino es como una parte de nuestro destino. Es como, supongamos que nuestro destino es toda una cadena. Y el sino es cada eslabón. ¿Sí? ¿Y cómo entendemos cada eslabón? Mediante los recuerdos del nacimiento y recuerdos de vida pasada cuando afloran. Y miren, yo no les recomiendo que vayan y los busquen, pero si se vienen solitos, bienvenidos. ¿Sí? Eso. Bienvenido, Pepe Baruch Haba. Gracias por venir. ¿Sí? Entonces, no sé, el caso de Mario Sabán, fíjense qué interesante. Yo empecé a leer textos de Mario Sabán porque él era pues un investigador del cristianismo, del judaísmo de Jesús, ¿sí? Que luego se transformó en judaísmo, en cristianismo. Yo lo leía y me parecía, de hecho no me gustaba cómo escribía, me parecía muy redundante. Estoy hablando de hace 20 años del Señor, ¿no? Yo jamás pensé que él se fuera a meter a lo de la cábala. Terminó entrando en la cábala y, Dios mío, brillando como tenía que brillar el Señor, el Moré. Él empezó, cuenta que tuvo unas regresiones, que fue a Jerusalén llevando un grupo de gente, de guías, alumnos suyos, y ¡pum! ¿Sí? Un quiebre, un brinco a la Edad Media, y cuando él estaba en la Edad Media no era judío, era cristiano, ¿sí? Era pues un soldado, recuerda el nombre y todo, y era un soldado que venía de Europa Oriental, como pues Alemania, Hungría, esas partes, y ya, pero no lo buscó, se le dio paz, y eso le dio más certeza para seguir indagando y dándole duro al estudio, el crecimiento que luego pues, nos ha llegado luz de eso. Entonces, se fijan,
eso es una manera de como un recuerdo de vida pasada que viene así solito como le pasó y nos lo ejemplifica también esta Heidi. Si es Heidi, ¿verdad? No te voy a cambiar el... Pensé, es Heidi, no le estaré cambiando el nombre. Nos lleva a entender el sino. A ver, aquí si ponemos algo de atención, estoy haciendo como un repaso de cosas que ya hemos visto, ¿sí? Pero las que considero como más esenciales. Ya las cuestiones más, ¿cómo decirlo?, de ribete, así más específicas, sobre la marcha y sobre más cursos iremos viendo, ¿no? Pero esto sí, como para que quede. A ver, desde una perspectiva psicológica, el nefesh, podríamos entenderlo como la mente instintiva. Desde una perspectiva freudiana o psicoanalítica, sería el ello o el id. El ello, esta parte que desea, que pues yo quiero comer, ¿sí? Y es el yo quiero comer. Un animal, creo que sí se los he hablado, ¿no? Un animal tiene sed, quiere agua. Un ser humano tiene sed, pues café, té, vino, refresco, agua de piña, ¿sí? Y ahí es donde empieza la complejidad. Sí, esa es la diferencia entre instinto y pulsión, totalmente. Instinto y pulsión. La pulsión es humana y el instinto pues es animal. ¿Qué? Exacto. Pero la pulsión es con que me quito la sed. ¿Sí? Una caguama. No antojen. Todavía no es la una. A partir de la una ya nos podemos. Sí. El ruach vendría a ser el self, ¿sí? Que no es necesariamente el yo como tal, sino el self es ahora sí que la constitución de un montón de partes y de funciones mentales, ¿sí? La neshama es el yo esencial, que luego ya se le escapaba a Freud, ¿sí? Este ya no lo podríamos decir que es una parte del inconsciente, porque alguno podría pensar que el ello es inconsciente. No, pero hay partes inconscientes del super yo también, ¿sí? Hay partes inconscientes en todo el, ¿cómo se llama? El aparato psíquico de Freud. ¿Una pregunta por ahí? Sí, hablabas ahorita del instinto y de la pulsión. El instinto es de los animales y la pulsión es de los hombres. Del ser humano, es más complejo. Sí, reitero. Un instinto torcido por la mente. Por la cultura. Es la cultura. Y pues, ¿qué es la cultura? La humanidad. ¿Sí? ¿Qué nos hace humanos? Lo social, la cultura. ¿Sí? Porque pues piénsenlo, ha habido casos de niños que han sido criados por animalitos y después de, no sé, de los 2 o 3 años los quieren reintegrar a la civilización y ya no pueden ni aprender a hablar, ya no encajan, ya el periodo de acomodación se perdió, ¿vale? Entonces lo que nos hace humanos, qué loco, es lo social, pero esto que nos hace humanos también nos hace bien, o sea, nos puede hacer divinos o nos puede hacer pues diaboliquísimos, la cultura, ¿va? Entonces la cultura nos da herramientas para hacer bendición para el mundo o ser maldición, depende por dónde nos vayamos, hablando eso otra vez de la pulsión. La neshama es el yo esencial, ¿sí? Y estos tres, miren, de hecho, ya que sepan hebreo, ya que entremos en el curso, van a darse cuenta que aquí dice nefesh, ruach y neshama, ¿sí? Aquí está, es el alma, pero digamos que en sus partes. Entonces, es nefesh, ruach, neshama, nefesh, ruach, neshama, al revés, ¿sí? Y esto, que es como que digamos con lo que venimos también cargados con la yejidá y con la hayá, pero pues hay gente que nunca lo contacta, nunca es consciente de eso, o solo en pequeños momentos de su vida, ¿sí? Pero muy poco. Pero esto seguro, esto es segurísimo, seguro. Pero esas son partes de la conciencia. Del alma. El alma. El alma. Miren, yo aquí... ¿Ya está encarnado? Sí, no. Porque
No, miren, Neshama, es que es el problema de los términos. En hebreo como tal, Neshama traduce alma, ¿sí? Eso es su traducción literal, Neshama. Sin embargo, entendemos que la Neshama general tiene 5 partes. Es como decir, México está compuesto de 32 estados. ¿Sí son 32? Y un distrito federal. Bueno, hay una ciudad de México, o ya no sé cómo. Bueno, 32 estados y ya no hay distrito federal. Ahí sí. 31, para que vean. Chale, bueno, necesito regresar. ¿Son 32? Sí, no, ves a ver. 29 estados, 2 territorios y un distrito federal cuando yo lo estudié. Imagínense. Dos territorios que dan 31 y el distrito federal. Ya se quitó el distrito y son 32 estados. Son 32 estados. Pero se fijan que uno de estos estados, ¿cómo se llama? Bueno, se llama México. Y entonces, México es México el estado, ¿es México la república? Es parte de, y el país tiene el nombre que tiene el estado y que tiene la ciudad, para complicarlo más, ¿no? Pues hagan de cuenta que algo igual pasa en la Neshama. De estas 5 cosas de las que está compuesta, una de esas partes tiene el nombre de todo, que sería la Neshama. Entonces, esas partes de la Neshama o del alma, una es el Nefesh, otra es el Ruach, otra es la Neshama, otra es la Yehidá, digo la Hayá y otra es la Yehidá, que aquí no aparecen, ¿va? Pero que son las partes más sublimes. Pero el ser humano encarnado, ya, o sea, ya de que encarna, tiene estos dos. Este lo empieza a construir y pues ya lo tiene como para estrenarlo, que es la parte corporal del alma, ¿sí? Por eso es la mente instintiva, la parte que está más pegada al cuerpo, ¿sí? Exacto, esta es la psicológica y esta es, digamos, la espiritual. Y luego sigue la divina y luego sigue la que nos lleva al bitul, a la unificación total, que es más que divina. Ok. Entonces, esas dos es cuando ya desencarnó. ¿Mande? 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 Las otras dos es cuando ya desencarnó. No, es que esas siempre están. De hecho, estas, las más sutiles, que serían Neshama, Yehidá y Hayá, esas son inmortales, ¿sí? Lo que es mortal, por decirlo de alguna manera, siempre va a ser el Nefesh y el Ruach. Y el Guf. El Guf es el cuerpo, ¿sí? Y el Nefesh es el alma que le da vida a ese cuerpo. Por eso les ponía el ejemplo de que el Nefesh es como la sangre. Bueno, el Nefesh es la sangre. Quítenle toda la sangre a un cuerpo, no puede estar vivo. Tenemos nomás un cadáver, un Guf, ¿sí? En hebreo, pues, cuerpo, Guf, cadáver. Entonces siempre está, yo he entendido que las otras, en realidad yo pensé que desde la Neshama, y las otras dos ya era como... Siempre están. La cuestión es que no tenemos la conciencia de los mismos. Tenemos que empezar a trabajar nuestros estados de conciencia para. Hola, bienvenida. Es como un ejemplo. Tú empiezas a estudiar las matemáticas en primaria, ¿sí? Y sabes, aprendes a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no llegas al álgebra. Pero no porque no llegues al álgebra indica que no puedas, que no tengas en tu mente las capacidades y estructuras para despejar X, Y y todas esas cosas, ¿no? Que es de álgebra. Ahí es toda esa cosa bien divertida. Sí, ahí está. ¿Va? Ok. Entonces, estos tres, digamos, como que es el software activo de inicio, por decirlo así. Ya los otros dos los desbloqueamos, que sería Yehidá y Hayá con la vida. Podemos o no desbloquearlos. Y estos tres nos sirven para esto, que es el entorno inmediato. Mi cuerpo, porque me encuentro con un cuerpo que estoy reconociendo, un yo determinado desde ese cuerpo, porque este cuerpo, si es morenito, si es más blanquito, si es más flaquito, si es más alargado, también determinará mi yo, mi concepción. Esto con la familia, o falta de familia, o tipos de familia y sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando como del drama cotidiano de cualquier ser humano, lo básico. Exacto. Muy bien. Entonces de ahí... Entonces, de la Neshama, Yehidá y Hayá. ¿Qué? Son lo que sigue. Las 5 partes de la Neshama que decías es Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidá
Hayá y Yehidá. y Yahidá. Yehidá. Hayá y Yehidá. Abajo es allá y arriba de A ver, miren, de ahí vamos a pasar a esto. Teoría rabínica de la Edad Media en cuanto a el alma. Era un organismo carnal con niveles de inteligencia y conducta. Y esto ya es a la cuestión de la conciencia. Porque dependiendo de nuestra conciencia, es nuestra conducta. Siempre, 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 siempre. Ahora, esto es interesante. Hace rato Leonel me preguntaba que hay gente que hace el mal y se puede realizar desde el mal, porque hay un mal consciente. Y nosotros solo vemos la conducta, ¿no? Y entonces una persona puede hacer el mal de manera consciente o de manera inconsciente y de todos modos impactar en el plan general, de manera consciente o inconsciente. ¿Quién sabe si esa persona es consciente? La persona y Dios. Todos los demás no. Por eso no les voy a decir, es que Hitler hizo el mal conscientemente y ayudó al plan divino. Yo no me meto ahí. Sería hacer un juicio, que no tengo ni con qué hacerlo. Y si no tengo chance para hacer el juicio de Hitler, tampoco tengo chance para hacer el juicio de mi vecino. No puedo. Donde sí puedo, y reitero, es el propio. Y otra vez, pongámonos paulinos. Solo Dios sabe lo que habita en el corazón del hombre. Y a veces ni el hombre lo sabe. ¿Va? Entonces, cuando nos ponemos en papel de jueces de conductas que no... Porque vemos conducta, pero no sabemos intencionalidad interna. Y no nos corresponde. Porque cuando andamos ahí en el lashon hara, en el chisme, en la maledicencia, pues es energía que desperdiciamos que podríamos invertir en nuestro crecimiento. Ah, pero qué rico es el chisme, no lo voy a negar. O sea, tampoco voy a mentir, ¿vale? Pero ahora sí que todo con medida, ¿no? Porque también un exceso de chisme, problema, nada de chisme, pues, ¿sí? También no me entero de muchas cosas. Entonces, ya se la saben que aquí tenemos que estar haciendo cálculos siempre. Bueno, la primera, tierra, sólidos, mineral e israelita. A ver, esto que viene a ser como la manera de referirnos a estos grados de conciencia, y la misma descripción nos habla de los sólidos. La tierra es, pues es inerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se mueve por sí misma, no el planeta, sino la tierra, que está ahí. Es movible, es más pasible de acción, no tiene tanta agencia. Y entonces, pues como mineral, y si lo aplicamos a las 4 divisiones del pueblo de Israel, cuando existía el pueblo de Israel como tal, sería un israelita. ¿Qué es un israelita? Am haaretz, una persona del pueblo. Aquí hay mucho de clasismo, no lo voy a negar, porque a fin de cuentas quienes hicieron esto eran los rabinos, y los rabinos pues eran personas que pues de menos sabían leer y escribir, y que ahora a nosotros nos parece tan extendido, bendito Dios, no lo era antes. Entonces quien sabía leer y escribir, ya le auguraban cosas muy buenas, y hoy sabemos que no necesariamente. Entonces, un israelita, pues uno de las 11 tribus de Israel fuera de los levitas, porque la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. ¿Qué les sigue, digamos, en importancia y tal vez en grado de conciencia? El agua, los fluidos, lo vegetal, que vendrían a ser desde el pueblo de Israel los levitas. Los levitas pues ya son todos los de la tribu que pueden desempeñar servicios en el templo, cosa que ninguna otra tribu podía hacer. Si a un benjaminita, si a uno de la tribu de Menashe o de la tribu de Dan se les ocurría meterse al templo, o aún de la tribu de Judá, se metían al templo, no pueden, nadie se puede acercar a lo divino, al sacerdocio, ¿va? Más arriba, el aire, lo gaseoso, lo animal. ¿Se fijan que va viendo como más grado de conciencia? De la piedrita ahí que está solita a la plantita que puede crecer, y no nomás crecer, sino que también se puede mover, porque hay unas que buscan el sol
y que aparte se reproducen, porque pues los minerales no se reproducen así como que, ay, voy a buscar otra piedrita de oro para que me salgan oritos. Sí, no, pues no. Imagínense qué padre, agarras tus centenarios y los pones juntos y ya luego regresas. Por todos los que nacieron. Pero pues ahí no aplica. Entonces ya desde ahí vemos un grado de conciencia distinto, ¿no? Lo vegetal ya se reproduce. Lo animal tiene más agencia. Si un animal puede ir para acá, puede ir para allá, ¿sí? Es más compleja su conciencia. Y aquí ya sería el sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los que ya intervienen en lo que es el servicio, pero haciendo los sacrificios en el altar. En el altar, ¿sí vieron que en la animación que les envié había un altar de fuego? Ahí solamente los sacerdotes, no los levitas. Los levitas, hagan de cuenta que eran como los del aseo. Recoger, limpiar, hasta cantar, pero no ministrar, que es esta palabra. Tampoco podían entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes. El lugar santo, se fijan que se meten al templecito y hay unas menorás, ¿así? Y hay 2 altares, uno de incienso y uno de panes. Solamente los sacerdotes pueden entrar ahí, los levitas no. Luego de ahí nos brincamos al sumo sacerdote. Después de que pasamos todo eso, hay un lugar más adentro donde están los 4 querubín, 2 gigantes y 2 chiquitos en el arca de la alianza. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, que es en Yom Kippur. ¿Sí? Ajá, es el Kodesh Kodashim. Y entonces va subiendo de conciencia. Aquí tenemos 4 y entonces podríamos aplicarla también, ¿no? Miren. Nefesh. Ruach. Acá es Neshama. Acá es Hayá. ¿Y qué nos faltaría? De aquí el deseo de la actualización. Y si se fijan, esto es en la Edad Media. Pero entonces nos complicamos porque, pues, ¿cuál estado de la materia y cuál elemento? Pues juguemos. El éter. Podría ser, ¿no? ¿Cuál sería el estado de la materia? Pues es que es entre material e inmaterial. El famoso plasma, ¿no? ¿Eh? Es lo padre de que siga pasando el tiempo. ¿Sí? Y entonces de lo humano, aquí ya pasaremos ahora sí a lo divino, y de ser el sumo sacerdote, que es lo que tenemos, cuando en esta concepción jamás se hubiera pensado que el sumo sacerdote pudiera deificarse, ¿sí? Encarnar la divinidad. Entonces es cuando el sacerdote se transforma a ver, aquí tenemos el arca de la alianza, ¿no? Y tenemos los angelitos y así, más o menos, y así. La gloria divina se supone que está aquí arriba. Entonces lo que podría estar aquí sería la gloria divina. La gloria divina. Y esa gloria divina la podemos ser nosotros. ¿Cuándo somos la gloria divina? Pues cuando nos comportamos como tal y llegamos a nuestro tikkun. ¿Para qué estoy aquí? Y eso da luz, que tanto iluminamos. Y recuerden también, la luz da sombra, genera sombra. Entonces, cosas que pudieran estar, como lo que me decía Leonel, de que podemos verlo como súper oscuro desde fuera, socialmente, porque es la sombra que se proyecta de esa luz, depende de dónde estemos, puede ser una luz necesaria para el universo. Pero ¿cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos, ahora sí que es asunto del individuo y de Dios. Eso a estos niveles, porque a otro nivel a lo mejor, pues es que iba a renacer un Hitler, ¿no? Y entonces Dios le dijo que lo matara, pero de veras, no es que estaba esquizofrénico, es que de veras conectó con Dios. Y entonces evitó que ese Hitler renaciera, ¿no? Socialmente lo vamos a meter a la cárcel, y está bien, pero esencialmente solamente el sujeto y Dios saben. ¿Qué ejemplo tenemos? Hace poquito, sí, salió ahí como el Evangelio de Judas, ¿sí? Que entonces el gran traidor y la cosa más horrible del universo
terminó siendo necesario para la consumación de un plan de crucifixión y chalala y de luz, un montón de cosas. ¿Sí? ¿Y quién lo sabía? 20 siglos. Parece ser que solamente Dios, Jesús y Judas. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, pero de ahí en fuera, ¿quién? Y las cosas van a ser reveladas cuando tengan que ser reveladas a la masa crítica, pues. Compañera. Leí una frase que dice que solamente a través de la grieta se puede revelar la luz, entonces, ¿Cómo ve? y que todo es necesario Exacto. para poder revelar luz. Entonces, si está sellado, si no hay una escoria, una ruptura, pues no hay luz. Y es que se fijan, es cuando nos volvemos unos juzgones y no nos metemos en problemas y nos centramos en nosotros. ¿Sí? Y es que al final, bueno, es una frase que una compañera usaba dentro de nuestro círculo de estudio de pasajes, y es muy cierto, todo es perfecto como es. De la manera... Se escucha bien loco, ¿no? En filosofía existía Leibniz, que decía que el mundo que existe es el mejor de los mundos posibles. Y te decía, ¿cómo es mejor este mundo posible? Y uno se pone así, ¿no? Si nos ponemos ontológicos y filosóficos, el mundo que es. Y por cuanto es más, tiene más peso ontológico que el que no es, que el que es, te lo puedes imaginar, pero por cuanto te lo imaginas no es real. Lo importante es esto. Entonces esta taza que me estoy echando aquí es más valiosa o tiene un mayor peso ontológico o de ser que una taza que yo me pudiera imaginar con colores, porque está en mi imaginación, pero no en el mundo del ser. Entonces, por cuanto es, tiene mayor peso ontológico y por eso es la mejor de las tazas posibles en cuanto es. La mejor es la que hay. Exacto. Ahora, lo interesante, sí, no es lo que está en proceso, la que será, pero el futuro todavía no es. Y ese futuro proyectado cuando es, pues ya será. ¿Vale? Entonces, aquí nos podemos poner a jugar ponernos filosóficos, ¿no? Y luego que vengan otros a decirnos que la filosofía no existe, que son solamente errores de conjugación. Había unos filósofos que eran los analíticos que decían que eso era la filosofía. ¡Ay! Esta no es a la que le tengo que adelantar. Me confundí de computadora. A ver, para empezar a entender un poquito más, y ahora sí, el ser humano desde el árbol y las triadas, la conciencia corporal, el nefesh, el id que hablamos, está compuesto, miren, triada nefesh, hod, netzah y malhut, ¿sí? Esto es lo que nos da la conciencia corporal de nuestro árbol. Nuestro árbol personal, nuestro árbol esos tres elementos son los que constituyen eso, el nefesh. Yo les comparto todo. Yo les comparto todas las personas. Miren, o acuérdenme o ahí tengo una memoria. No es más, miren, todas las clases las tengo en esa computadora ahorita. Si quieren, se las paso. Para que las pases. Aquí las tengo. Sí, aquí les paso los archivos. Yo les digo luego como para subírselos a WhatsApp y así. Pero si traen una memoria que no esté infectada, ¿eh? Ok. La siguiente parte, la sensibilidad psíquica, que sería el consciente freudiano. Miren aquí, por eso se los puse. Ah, ¿timbraron aquí? Sí. Celular. Ah, ok. Se puso todo rojo, Pepe. A ver, entonces, sensibilidad psíquica, que sería el consciente de Freud, la parte consciente de Freud, sería Hod, Netzah y Yesod. ¿Se fijan? Hod, Netzah y Yesod. Los elementos del lenguaje, la comunicación, los elementos del placer, los elementos emocionales y mi yo en relación al otro, a los otros. Por ende, este es el consciente. La sensibilidad psíquica también, pero a mayor profundidad, que sería el inconsciente freudiano, es la siguiente parte, que también le llaman la teoría del despertar, Hod, Netzah y Tiferet.
porque es el inconsciente, es la parte más profunda. Aquí nos vivimos un montón en la parte consciente, acá nos vivimos menos, pero este inconsciente no solamente se compone de Tiferet, sino que también está constituido de esto, es decir, lo voy a ir poniendo así. Así, esto es Nefesh. Voy a cambiar de color para la que sigue. Ay, perdón. Esto es, ¿cómo se llama? Esto es Ruach. Pero también acá es conciencia corporal, ¿sí? Ruach, a ver, espérenme, sí, pero antes de ese, ya dije, algo me falta. Está este de acá, que este sí es el Ruach. Ruach. Esta de acá es la Neshama, ¿sí? Y esta es la parte consciente freudiana, y la Neshama sería la parte inconsciente freudiana. Inconsciente. ¿Quién es el autor que maneja eso? ¿Freud? Lo consciente y lo inconsciente. Sí, pues sí, la parte del consciente y hasta preconsciente son tópicas freudianas. Nacen con él, pues, como para estudio y para psicoterapia. Okay. Entonces, estas dos son sensibilidad psíquica a diferencia de conciencias corporales. ¿Sí? Y aquí está, la tríada del espárrago. Changos, vamos a cambiar espero que lo pueda... Perdón. ¡Ay! Me lo cambió de lado. ¿De qué lado? ¿Sí? Voy a borrar entonces aquí. Ahora, la tríada de la Neshama, el inconsciente colectivo, pero este ya es de Jung, que es otro autor, sería Geburah, Gesed y Tiferet. ¿Sí? El inconsciente colectivo, el inconsciente que compartimos con la raza, con el ser humano, con toda nuestra especie. La tríada de Hayá, que es el supraconsciente, y ahí ya estamos hablando de otro teórico que es Asayoli. Él hizo, ¿cómo te acuerdas cómo se llama? La psicosíntesis. Si el psicoanálisis es análisis, que es fragmento para entender, la psicosíntesis es, pues, sintetizo, y es lo contrario del psicoanálisis, desde una perspectiva de método. Y con él ya tenemos la tríada de Hayá, que es Binah, Jochma y Tiferet. Binah, Jochma y Tiferet. ¿Se fijan que casi todas, bueno, no casi todas, pero muchas están aquí con Tiferet, 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 Tiferet? A ver, desde aquí, desde lo que es Neshama, desde aquí ya empezamos desde aquí, desde Ruach, a ver, es Nefesh, Ruach, sin Neshama, Hayá y Ejidá, siempre con centro en Tiferet, ¿vale? Triada de Hayá. Triada de Yehidá, Binah, Jochma y Keter, que sería, a ver, este era el supraconsciente, este sería el superconsciente. ¿Sí? Esos términos de supraconsciente y superconsciente no son tan conocidos, pero existen, sí están teorizados. Les reitero, un psicólogo ya falleció italiano, Asayoli, y nos da un equivalente desde el mundo académico, o por lo menos psicoterapéutico, para entender lo de la cábala, el árbol, y cómo los conflictos que se ven acá son muy distintos a los conflictos que se vienen acá. ¿Por qué? Pues por el tipo de sefirot que intervienen principalmente. A ver, ahora, hay dos grados o estados de conciencia, el estado de conciencia menor y mayor. El menor se llama Katnut, que son el 1, 2, 3 que vimos, que sería Nefesh, Ruach y Neshama, ¿sí? Que sería, a ver, sería esto,
sería esto y sería esto. Esos son los 3 de conciencia menor. Si hicimos bien nuestra tarea, le echamos ganas, si estamos en esto de las conciencias y el trabajo, está el grado de conciencia mayor, que vendría a ser esto, esto y esto. ¿Sí? Pero esto pues depende, reitero, son grados de conciencia, como qué tanto trabajamos. ¿Sí? Y por eso, como está complicado, ¿se fijan? Cuando andamos desperdiciando energía en el chisme, pues es energía que podemos meter acá. En vez de andar pensando que a la vecina le pusieron el cuerno, o que la vecina anda echando brincos y brincos con otro vecino. Entonces, que está interesante, ¿no? Bueno, pues ya, pues, déjenme sigo leyendo, o no sé, o déjenme le sigo dando de comer a la gente del, ¿cómo se llama? Del hostal, del refugio. Pero hay gente que se la vive en el chisme, ¿sí? Y toda esa energía que podrían usar para trabajarse, pues está ahí en otro lado, ¿no? Pero como les comentaba, tampoco les digo que se vuelvan unos anacoretas, mojigatas. Está bien, escuchen el chisme, nos da información, no hagamos juicio. Y hemos terminado esta clasecita de ahorita. Vamos a descansar tantito, no vamos a pasar a meditación, porque en la siguiente clase, la de práctica, sí viene con meditación. Sí, hay parte que es clase y parte que es práctica inmediata, ¿no? Entonces ahorita